Muchas gracias por esas palabras tan generosas, que es para mí un reto para hacer lo que se dice ahí, porque hay que conquistarlo día a día, en la tarea de pensar la tierra, el destino de la civilización, porque estamos realmente bajo una amenaza muy, muy seria. Entonces yo creo que las tareas de la teología, de los intelectuales, de la humanidad, y a mi juicio la principal tarea del actual Papa, Francisco, porque Francisco era el amante de la naturaleza, ser una figura de referencia que llame a la humanidad a la conciencia de que somos responsables para un futuro feliz o también una gran crisis ecológico-social. Cuando hablamos de teología de la liberación, eso es algo que escuchábamos mucho en el 70 y en el 75 y en el 80. Se fue desdibujando, ¿verdad? Y ahora usted, que fue uno de los pensadores que hizo posible toda esta teoría, nos habla del ambiente. Pero en su momento, la teología de la liberación, ¿qué significó? Mira, la teología de la liberación nació escuchando el grito del oprimido, que era el oprimido económico, que era el indígena, los afrodescendientes, las mujeres, y gritan porque se sienten oprimidos. Y contra la opresión, la liberación. Entonces, el reto nuestro era, ¿cómo la fe cristiana, heredera de Jesús, que fue efectivamente liberador, porque liberó del hambre, resucitó muertos, cómo la fe cristiana puede ayudar a salir de esa opresión, no en dirección de la riqueza, sino en dirección de la justicia? Entonces el eje central, la marca registrada de la teología de la liberación, es la opción por los pobres, contra la pobreza, en favor de la justicia. Pero Roma y los ricos, especialmente los gobiernos militares, nos han difamado como marxistas, porque todos los que querían cambiar eran acusados de marxistas, subversivos. Y ahí hubo la represión, tenemos mártires de América Latina. Y Roma cogió esa versión de nuestros acusadores. Y ahí la teología de la liberación no fue totalmente condenada, pero fue puesta bajo gran sospecha. Y eso ha dañado mucho a los pobres, los sacerdotes, religiosos que trabajaban con el pueblo. Y se hizo más invisible, no que desapareció, porque el grito continúa. Y hay cristianos que escuchando ese grito dicen, desde la fe tenemos que estar ahí. Y sigue. Y lo mejor, Amelia, ¿no? Amelia. Lo mejor es que de la teología oficial, que eran los seminarios, los sacerdotes, pasó a los movimientos sociales. Por ejemplo, hoy la gran fuerza de la teología de liberación en América Latina, en Brasil, está con los sin tierra, con los sin techo, con la pastoral de los niños, de las mujeres, de los indígenas. Ahí la teología de la inspiración viene de esa teología que es ecuménica, llevada adelante por otras iglesias. Y ahí Roma no puede meter la pata, porque es algo ecuménico, entra en conflicto con otras iglesias. ¿Y por qué Roma le tuvo tanto miedo a esa teología que fue revolucionaria en su momento y que provocó que inclusive monjas y sacerdotes abandonaran los hábitos y se fueran a trabajar a la calle? Es una teología que exige conversión, porque si uno vive en palacio y la iglesia está más cerca del palacio de Herodes do que de Belén, entonces exige una conversión. Y esos que están en el poder, sea en la iglesia, sea en la sociedad, no quieren cambiar, no quieren renunciar a sus privilegios. Y hay muchos que han renunciado a su estatus en conventos centrales, se han encarnado en las periferias, en las villas miserias, en Brasil se llama favelas, trabajando ahí con el pueblo. Y la presión de los grupos dominantes, de iglesia y de la sociedad civil, de las élites ricas, fue tan grande que muchos tuvieron que salir porque no tenían cómo respirar, pero seguían trabajando junto con el pueblo. Y hoy yo creo que es la teología tal vez más viva de la iglesia. El test que hacemos, siempre que hay un foro social mundial, una semana antes hacemos el foro social
el Foro Mundial de la Teología de la Liberación. Nunca vienen menos que 3, 4 mil personas, de Corea, de África, de Asia, de todas las partes, y ahí siente uno que esa teología está viva y discute los problemas de la humanidad, de no teorías y doctrinas, sino gritos. Y a partir de los años 80, como usted ha leído ahí, no solamente los pobres gritan, la tierra entera grita, las aguas gritan. Entonces, dentro de esa visión del pobre, hay que meter el gran pobre. Y es el gran reto hoy, porque si no salvamos la tierra, estamos todos perdidos. Y en esta vez no hay una arca de Noé que salve a algunos y deja perecer a los demás. O nos salvamos todos o perecemos todos. Tal es la gravedad de la situación. A ver, usted fue perseguido y perseguido y perseguido y siguió llevando adelante esa idea en la que usted creía, hasta que finalmente abandona sus hábitos de sacerdote, pero sigue peleando igual y sigue llevando adelante esto. Inclusive lo abandona, si no estoy mal informada, en el momento en que Roma se disgusta más, porque usted ya no está hablando solo de esto, está uniendo el otro gran problema, que es el problema del planeta. Exacto. Y los problemas que tenemos en el campo ambiental, y vuelve a tocar un montón de intereses, y ahí es donde Roma más lo persigue y donde usted dice, me voy. Sí. Exactamente, porque primero que esa persecución yo la relativizo mucho, porque digamos es una forma de participar de la persecución que el pueblo tiene. Ellos han sufrido mucho más que yo, y es casi un honor que yo tenga un poco de sufrimiento, comparte la pasión de ellos. Pero todos los problemas que son críticos, que obligan cambios de actitudes, otra relación con la tierra, con el consumo, con la producción, ahí las clases dominantes, las élites que siempre se han beneficiado, son en contra. Prefieren un desastre ecológico, pero no renuncian a sus privilegios, a su nivel de consumo. Y ahí yo veo el carácter cruel y sin piedad de un sistema que lleva a las personas a no pensar en los millones de pobres que no tienen que comer, no tienen agua potable, que están al margen de todo. No lo sienten como un problema, porque se sienten bien en lo suyo. Pero no se dan cuenta que el sistema tierra, sistema vida, está bajo un riesgo extremadamente fuerte, y que si no desarrollamos una conciencia colectiva, y ahí podemos llegar a una situación realmente peligrosa para el futuro de la civilización. Incluso hay muchos científicos que dicen, hay el riesgo real, la primera vez en la historia, que la especie humana puede desaparecer. Entonces ellos tienen que despertar también, porque si no van a desaparecer. Poco importa si es rico o es pobre. Entonces yo creo que estamos viviendo una encrucijada, que la humanidad tiene que tomar decisiones, como la Carta de la Tierra lo dice muy bien. Estamos en un momento en que la humanidad tiene que tomar una decisión. O hace una alianza global de cuidar uno a otro y cuidar de la tierra, o corremos el riesgo de la autodestrucción y de la destrucción de la diversidad de la vida. Entonces es un documento que fue asumido por la UNESCO, que viene de abajo, bajo el liderazgo de Gorbachev. Ya tantos años yo estaba participando de eso. Eso significa que hay que tomar en serio esas advertencias, porque podríamos llegar atrasados. Y en esta vez no podemos errar, porque el error será fatal para la tierra. ¿Y por qué cree usted que los ricos, los no tan ricos y los pobres, todos se unen para no ayudar en ese esfuerzo? ¿Por qué no quieren ayudar? Dice que para todo hay un tiempo. Antes de que usted decidiera venir aquí a Costa Rica, nosotros habíamos planeado que en este mes de abril, que arranca hoy lunes, que en este mes de abril íbamos a dedicarlo a crear conciencia todo el mes sobre ese tema, porque a nosotros nos duele ver que todos a la final terminan irrespetando. No, ahora aquí se están quemando las montañas por el problema de los vientos, porque ya el cambio climático nos está avasallando a todos. Entonces le hago ahora la pregunta, ¿por qué en eso nos unimos todos y no hemos
tomado una conciencia seria que nos lleve a cada minuto de nuestra vida a cuidar el planeta? Yo creo, Amelia, que tú has dicho la palabra llave. Hay que despertar la conciencia, porque todo viene de la conciencia. Y hoy el despertar es mirar la realidad. Los famosos eventos extremos, de una parte sequías tremendas como en América Central, de otra parte inundaciones y nevascas, nieve como nunca en Europa. Los huracanes como el Sandy, Fukushima. Entonces, basta con mirar la realidad. Y ahí uno se da cuenta que la Tierra perdió su equilibrio. Y el número de pobres está creciendo. Antes de la crisis de 2008, eran 860 millones de pobres. Ahora es 1.250.000.000. Entonces, tenemos que mirar los hechos y preguntarnos por qué la Tierra está cambiando tanto. ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay vientos? ¿Por qué hay tanto conflicto entre grupos y naciones? Y de ahí se despierta una conciencia. Y no basta solo despertar la conciencia. ¿Qué podemos hacer para disminuir el calentamiento? ¿Cómo no desforestar nada? ¿Cómo no quemar nada? El agua será el gran problema de la humanidad. Porque de toda el agua que existe, solo 0,7% es dulce y asequible es solo 0,3%. América Central es rica porque hay lagos de agua dulce, es fantástico. Pero 60% de la humanidad no tiene agua potable. Entonces, el agua potable será una de las primeras gran crisis de toda la humanidad. Y tenemos que ser solidarios para salvar millones que de otra manera van a morir. Tenemos oportunidad, Leonardo, todavía tenemos oportunidad, porque se hacen esos enormes congresos, esa gran burocracia internacional se reúne, habla, cada vez hay más estudios, cada vez los científicos aportan más pruebas, y a la final los grandes intereses o los países más poderosos terminan dejando sin sentido las reuniones que se hacen. Tenemos oportunidad. Yo creo que tenemos oportunidades, porque el ser humano es un ser que puede aprender. Ya decía un gran filósofo, que el ser humano no aprende nada de la historia, pero aprende todo del sufrimiento. Mira, los americanos no aceptaban el calentamiento global, pero vino Katrina, vino Sandy. De repente el presidente dice, tenemos que hacer políticas para defendernos, porque los huracanes serán cada vez más frecuentes, inundaciones y vientos terribles. Entonces, en la medida que se dan cuenta de hechos concretos que les hace daño, y ahí despiertan y dicen, mira, tenemos que hacer alguna cosa. Yo creo que estamos al borde de una gran crisis, no en el corazón, pero vendrá una gran crisis. Sea por la falta de la alimentación, sea por falta de agua potable, sea por un cataclismo que puede afectar grande parte de la humanidad, del sistema Tierra. Y ahí despertamos y decir, tenemos que cambiar, unirnos, hacer políticas globales, porque ahora cada país hace lo suyo, no le importa a los demás. Como el problema es global, la solución tiene que ser global. Pero no hay ninguna disposición de hacer políticas globales, porque políticas globales implica que un país renuncie un poco a su soberanía. Estados Unidos no quiere de manera ninguna renunciar, China también no quiere. Entonces ahí estamos en una crisis que parece no tener salida. Pero yo creo que el sentido de la evolución, el sentido de la Tierra, es que la vida sea más fuerte que la muerte. Que la Tierra ha pasado por muchas crisis. Siempre hemos sobrevivido. Y no es ahora que vamos a sucumbir. Yo tengo esperanza.